Bienvenidas y bienvenidos. Este es CNN en español. Esta noche nos acompaña en nuestro estudio en la Ciudad de México Jacques Rogozinski, que bueno, pues fue una especie de artífice de las privatizaciones en México hace ya muchos años. Jacques, te agradezco mucho que nos acompañes esta noche. Al contrario, muchas gracias a ti por haberme invitado. Te agradezco en particular que bueno, hagas un viaje de Washington, donde radicas, a la Ciudad de México para conversar con CNN sobre este tema polémico, controvertido. Vienes tú a defender una posición difícil o archi complicada, diríamoslo así. Correcto. Porque has publicado recientemente en Expansión un texto junto con Janet, tu esposa, Janet Villar Rogozinski, para rebatir una idea, que es una idea dominante, y tú lo sabes, en México y en muchos otros países, que es que las privatizaciones en América Latina y las privatizaciones en México favorecieron a empresarios en particular y políticos por esta condición de amiguismo, compadrazgo, componenda, y las grandes fortunas, en este caso particularmente la de Carlos Slim, está marcada por esta especie de fama de que gracias a su relación con Carlos Salinas de Gortari, entonces presidente de México, pudo comprar Telmex y hacer una fortuna de tal tamaño que hoy es el primero o segundo hombre más rico del mundo. Y tú dices que no. Que no. Y qué bueno que dijiste, y qué bueno que dijiste que compró Telmex, porque al ratito voy a pedir que pongan unas gráficas que traigo, para demostrar que no compró Telmex. Tomaron el control administrativo, que es totalmente distinto, pero ¿por qué no? Para empezar ahí nomás, para hacer una reflexión, no es una idea solamente así que surge en esta conversación. Hace unos días el presidente Felipe Calderón, en una zona marginada, en un diálogo con la comunidad, le pedían televisión, teléfonos, y él dijo, le voy a decir al dueño. ¿Cómo ves que hasta ahí llega la idea? ¿A cuál de los dueños? Porque ya hay varios, ¿no? Entiendo que ahora ya hay muchos de la competencia, pero por lo visto no quieren ir ahí, a esos poblados. En cambio, Telmex tiene, por el título de concesión, la obligación de estar yendo ahí. Así es que seguramente Telmex irá con o sin dueño. Partamos de ese hecho. Bueno, tú dices, primero no compró Telmex, sino se distribuyó el dominio de Telmex. Bueno, si pudiéramos poner ahorita las dos gráficas, las creo que sería, por ahí, sí. Si pudieran poner la gráfica, por favor. Sí. A ver, entonces la primera gráfica, si es que ya tú la vas saliendo de memoria. Bueno, ok, la primera gráfica, que fue antes de la privatización, vamos a ver que el gobierno tenía el 51%, ahí está, el 51% de la propiedad de Telmex, que es la parte de color marrón, que está saliendo de la televisión, y que la parte azul estaba en manos de muchísimos inversionistas, incluyendo Acciones y Valores, que controlaba Roberto Hernández, que tenía por lo menos el 10%, y que le dio un asiento en Telmex. Entonces esa es la primera gráfica. El control administrativo lo tenía el gobierno y tenía el 51% de la propiedad, por lo que el gobierno no podía vender más del 51% de la empresa. Si pudieran poner la segunda, por favor. La segunda, bueno, ahora que llegue la segunda gráfica, vamos a ver el día que se privatizó, ¿sí? El 20 de diciembre, cómo quedó la distribución. Y ahí estamos viendo la parte azul, y en la parte azul vamos a ver que estaban los trabajadores, con el 4.4, los trabajadores de Telmex, que fue una negociación bastante compleja y además muy buena con ellos, se quedaron con el 4.4. Tenían Roberto Hernández, que seguía, o sea, vamos, Acciones y Valores, con su 10%. El gobierno mantenía el 25.5%. Bueno, para hacer el cuento corto, vemos ahí que el grupo controlador, se quedó con el 20.4% de Telmex, más una opción por otro 5.1%. Y de ahí, Grupo Carso, que controlaba Carlos Slim, tenía el 5.17%. Controla. Y bueno, que controla, tenía o tiene el 5, bueno, no sé si tiene hoy, tenía el 5.17. Eso es como decir que yo quiero invertir mi dinero en un fondo de inversión con el señor Soros, por ejemplo. Él controla su fondo de inversión, él probablemente le mete algo de dinero a su propio fondo y durante los próximos 10 años él invierte y hace lo que quiere con el fondo. Él, en este caso, en este ejemplo, Soros no es el dueño del fondo. Él es el administrador del fondo
Y el que decide el rumbo de ese corporativo. Y en el Por eso grupo, se les entiende como dueños, porque controlan la situación de la empresa. Ah, caray, ¿no? y entonces si yo tengo acciones de Telmex y el dueño hace mal las cosas, pues yo voy a estar saltando de coraje. Pero si las hace muy bien, voy a estar fascinado y les voy a estar aplaudiendo. Eso pasa en todas las empresas, en General Motors. Bueno, pero y en los bancos. las gráficas que presentas tienen como propósito decirnos que Carlos Slim no debe ser considerado como dueño. No, Eso es... lo primero que hay que ver es que Carlos Slim, dentro del grupo de dueños, porque Southwestern Bell tenía 10% de las acciones, y eso no lo digo yo, eso lo dijo los señores de Forbes, que aquí en México les gusta mucho citarlos. Bueno, Forbes dice que el 10% del grupo controlador lo tenía Southwestern Bell, el 5% France Telecom. Lo que estoy tratando de decir es que el grupo controlador era mucho más que un señor, porque Carlos Slim sabía de hacer negocios, Southwestern Bell sabía telecomunicaciones y France Telecom también. Bueno, está el tema de si Carlos Slim llegó a esta situación de controlador, digamos así, dentro del grupo controlador, a partir de una relación cercana con quien era el presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari. Bueno, eso se dio a partir de una publicación que salió alrededor de 1 o 2 semanas después de que se privatizó Telmex, o más bien que se vendió el control de Telmex. En una revista extranjera salió la palabra cronism, que yo desconocía hasta lo que era, tuve que ir a preguntar a mi esposa, pero anyway, lo que sucedió en ese momento, ¿sí?, es que a partir de esa publicación, la mancha, ¿sí?, de la mitología política se empezó a expandir. ¿Qué revista era? Luego te voy a decir. No, dime completo. Bueno, Business Week. Business Week. Entonces, sí. Business Week dice, aquí hubo amiguismo, compadrazgo o componenda. La mezcla de todo eso que hizo que Carlos Slim estuviera... No, usó la palabra cronism, que yo no sé cómo se traduzca al español. ¿Qué te dijo Janet? ¿Cómo se traduce? Pues amiguismo, o como la estás traduciendo bueno, tú. Business Week publica eso y tú dices, a partir de ahí se crea un mito. A partir de ahí empieza a crecer. Porque hay materia para creerlo. Porque desgraciadamente aquí en México mucho de esto se sigue creyendo, se cree y se sigue todos los días viendo en la prensa. O sea, básicamente en México un empresario no puede llegar a los lugares altos, digamos, mundiales, si no es amigo de un presidente. O sea, eso siempre y está arraigado acá. ¿Y a poco no? Pues yo creo que no. A ver. Yo he visto, por ejemplo, si vemos al mismo Carlos Slim, su gran avance que ha tenido ha sido en los últimos 4 años. Si vemos a los señores de Forbes, que esta no lo traigo aquí conmigo, es lo que va a salir en el siguiente artículo, pero si vamos a ver que de 1991 a 2003, de acuerdo a Forbes, Carlos Slim tenía 1.7 billones de dólares a 7.3. Eso fue del 91 al 2003. De 2003 al 2008 subió de 7.3 a 60. Eso no es Telmex. Eso es todo lo que ha logrado hacer fuera. Déjame hacer una pausa y regresamos con esto. Hay una declaración de Francisco Gil Díaz, más o menos reciente, exsecretario de Hacienda de México, que alude precisamente al fenómeno Telmex y regresamos con ella.